Bueno, la clase de hoy es práctica y para ello vamos a hacer uso de un simulador que se denomina multisim. Que bueno, él simula circuitos, tiene aquí para operaciones digitales, en fin. Ya llegué a hablar con el profesor Joao, le dije que para ustedes era muy importante esto, no me puedo poner a explicar esto, porque si ustedes no tienen el software, pues no van a entender nada, ¿no? Simplemente lo vamos a ver como que si ya fuera un equipo que el circuito ya está montado y ustedes simplemente van a ver la película. Si llega el multisim y a ustedes se les logra dar el simulador, pues entonces sí les enseño a manejarlo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una tensión de 12 volts, tenemos una resistencia de 1 kilo ohm y este es un instrumento, es un voltímetro que mide la diferencia de potencial en los extremos de esta resistencia. Luego tenemos un amperímetro que mide la corriente que pasa por este circuito. Aquí está un nodo donde sale una resistencia, todas las resistencias las puse de 1 kilo ohm porque eso no es relativo, no es importante. Y este señor mide la corriente que pasa por aquí. Esta tensión yo la puedo calcular porque si yo multiplico el valor de esta resistencia por la lectura de este instrumento, como es corriente continua, me va a dar esta tensión. Ahora, después de este nodo viene otro amperímetro que va a medir la corriente que va por aquí. Y al llegar aquí hay una derivación donde está una resistencia y una bobina. Todas las resistencias, como ya les dije, son de 1 kilo ohm y esta bobina es de 1 milihenry. Y esto que está aquí es un amperímetro que mide la corriente que pasa por la bobina. Y esto es un voltímetro que mide la diferencia de potencial en los extremos de la bobina. Luego viene otro circuito que es el que tiene un condensador con un voltímetro para medir la diferencia de potencial en los extremos del condensador y un amperímetro para medir la corriente que pasa por esta rama. Como ustedes ven, no hay, y después podemos ir quitando instrumentos para facilitar las cosas. Entonces vamos a darle a la simulación. Allí ya está simulado, ya están todos los valores y vamos a ver qué tan cierto es si se cumplen las leyes de Kirchhoff. Por ejemplo, la tensión aquí es de 12 volts y aquí me está diciendo este voltímetro que en los extremos de esta resistencia es 8 volts. En esta resistencia no hay voltímetro, pero sí tenemos la corriente que es de 4 miliamperes. Si yo multiplico 1 kilo ohm, que es 1000 ohm, por 4 miliamperes, eso da 4 volts. Es decir, la suma de esta tensión y más esta tensión son los 12 volts que habíamos dicho. Observe usted que si se van por aquí 4 miliamperes, por aquí se van los otros 4, porque por aquí van 8. Aquí se ve muy claramente. Bien, 8 miliamperes. Entonces 4 se van por aquí y 4 se van por aquí. En este nodo, la corriente que entra tiene que ser igual a la suma de las que salen. Ahora, ¿qué es lo que decíamos en corriente continua? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que es que en corriente continua las bobinas se comportan como un cortocircuito. Y aquí lo vemos claramente. La diferencia de potencial en los extremos de esta bobina es 0. Quiere decir que ella no está cambiando. Y por aquí están pasando 4 miliamperes. También dijimos para corriente continua que el condensador se comportaba como un circuito abierto. Y fíjense que él está marcando aquí porque esto realmente lo que hace es que hace cálculos matemáticos y entonces está pasando 0,4 microamperes. Eso para nosotros es despreciable. Podemos decir que el condensador tiene una fuga. Pero lo interesante aquí es que en los extremos del condensador sí hay tensión. No pasa corriente, pero no obstante aquí pasa tensión. Entonces lo importante es observar que en corriente continua la bobina se comporta como un cortocircuito y el condensador se comporta como un circuito abierto. Bien, vamos ahora
al otro circuito. En este circuito vemos algo muy interesante. Ahora cambiamos la fuente y la pusimos en corriente alterna. Son 220 volt RMS. Recuerden que esto es valor eficaz. La frecuencia es 60 Hz y el ángulo de desfasaje es 0. Ahora todos estos instrumentos, yo quité algunos, tienen que estar en AC. Observen que en el otro caso estaban en corriente continua, pero aquí van a estar en corriente alterna porque tenemos corriente alterna. Se supone que en corriente alterna el condensador no va a ser un circuito abierto y la bobina no va a ser un cortocircuito. Si hacemos correr el circuito, ahí están las mediciones y entonces empezamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, aquí se ve que ya no podemos, si ustedes multiplican el valor de esta resistencia, que es 1000, por 0,07, esto da 70 volts. Y aquí está diciendo que esto es 150. 150 más 70 son 220. Se cumple fasores porque estamos trabajando con resistencia. Pero observe usted lo siguiente. Si usted ahora ve esta corriente que llega, que es de 0,151, por aquí se va a 0,082 y por aquí se va a 0,07. Es decir, la sumatoria de esta corriente con esta corriente no da este valor. ¿Por qué? Bueno, porque estos instrumentos lo que miden son los módulos de las corrientes y no está midiendo fasores, que recuerden que los fasores se comportan como los vectores en el plano coplanar. Entonces no se cumple eso. Aquí también se puede ver que ahora en los extremos de la bobina sí hay una tensión. En este caso es 0,026 voltios. Y en los extremos del condensador también hay tensión, pero no es la tensión del circuito abierto. Entonces, allí usted puede hacer simulaciones, es muy fácil y es muy cómodo. Si por ejemplo usted ve el circuito muy sobrecargado, usted le da doble, bueno, hay que pararlo, le da doble clic, le da suprimir y quita instrumentos. Pues yo los dejé todos para que ustedes vieran, pero uno puede simplificar las cosas y puede mover los instrumentos, ponerlos en donde uno quiere y eso. Las prácticas, si nos consiguen el multisim, aprovecharemos esto. Ahora vamos a la última práctica, la parte 3. Ahora tenemos un circuito que está, vamos a abrir aquí, conformado de la siguiente manera: es una R, una L y una C. La R tiene 25 ohms, la L 20 milihenry, el condensador 50 microfarad, la fuente es de 120 valores RMS, la frecuencia es 60 Hz y aquí pusimos un batímetro. Un batímetro es un instrumento que mide potencia real y este batímetro concretamente mide también el factor de potencia. Bien, entonces esta bobina, está abierta a través, no está funcionando porque este es un switch y el switch está abierto. Entonces toda la corriente se va por ahí. Entonces fíjense ustedes, si le damos aquí, usted podrá observar que el instrumento dice que este circuito está consumiendo 133.5 vatios con un factor de potencia, que es el que me interesa, de 0,48. Él no dice si está en atraso o si está en adelanto. Yo les voy a mandar la grabación para que ustedes hagan el cálculo de esto, paran la grabación y ven lo que está aquí, a ver si es verdad que el factor de potencia de esto que está aquí
es 0,48. Recuerden que el factor de potencia es el coseno del ángulo que forma esta impedancia. Bien, ahora, fíjense ustedes que el que va ahora a mejorar el factor de potencia no es un condensador, sino es una bobina. Si colocamos esta bobina, la conectamos en paralelo, se supone que el factor de potencia debe mejorar. Bien, entonces si yo cierro el circuito, esperamos un momentico y fíjense ustedes que el factor de potencia mejoró, pasó a 0,62. A mí no me interesa, porque no estoy buscando que tengan 90 ni nada, sino que ustedes entiendan que al poner la bobina, el factor de potencia mejora. Al abrir la bobina, el factor de potencia disminuye. Es decir, en este circuito hay que poner es bobina. No sé si se están dando cuenta que cuando hagan esto, el circuito va a dar capacitivo y por eso tenemos que poner es bobina. En el problema que hicimos en clase, el circuito era marcadamente inductivo y entonces lo que teníamos que poner para mejorar el factor de potencia era condensadores. Y bueno, hasta aquí la práctica. No sé, después cuando tengamos el simulador, pues ustedes podrán ver nuevas cosas. Yo les voy a mandar el video para que lo mejoren y lo discutan. Bueno, y con esto tenemos esta clase. Hasta luego.